Después de haber vivido aquella pesadilla en la que el mundo fuera finalmente destruido, Kaede despertaría en una realidad que, aparentemente, había vuelto a la normalidad. Sin embargo, lejos de pensar que todo aquel desastre había sido un simple sueño, Kaede sabía perfectamente que lo que vivió aquella vez fue real. Así que, con la intención de despejar sus dudas, Kaede le preguntaría a Miki si recordaba algo sobre las Mahou Shoujo que habían destruido el mundo. A lo que Miki, visiblemente confundida, le respondería que no sabe de lo que estaba hablando. Kaede, desconcertada de aquella respuesta, le preguntaría a Miki por última vez si sabe qué día es hoy, a lo que Miki le responde que es el 23 de mayo. Esto hace que Kaede se diera cuenta de que habían pasado 3 días desde aquel desastre apocalíptico que había destruido el mundo por completo. En búsqueda de respuestas, Kaede decide marcharse de aquel lugar para irse así a su escuela. Una vez llegada a su escuela, Kaede se encontraría con Yoruka, quien al igual que Miki le diría que no sabe nada acerca de las Mahou Shoujo ni de aquel desastre apocalíptico que menciona. Ante esta respuesta, Kaede comenzaría a dudar si todo lo que había vivido en aquella realidad no fuera real, pero justo antes de que Yoruka se marchara al karaoke con sus amigas, esta la mencionaría que un chico de primer año también le hizo las mismas preguntas. Kaede, ante este detalle, no puede evitar pensar que aquel chico del que hablaba Yoruka podría ser Kogami. Esto, sumado al muñeco que llevaba consigo, hace que ella crea que realmente lo que sucedió aquella vez sí existió. Determinada a resolver este enigma, Kaede se dirige al salón de clases de Kogami con la esperanza de encontrarlo allí. Pero en su lugar se encontraría con su profesora, quien por cierto le informaría que una estudiante llamada Fukumoto Sukune había dejado de existir a causa de un accidente. Esto deja a Kaede completamente sorprendida, lo que la impulsa a pedirle la dirección de la casa de Sukune. Minutos después, Kaede lograría llegar a la casa de Sukune, siendo allí donde se reencontraría con Kogami y Fukumoto. Una vez dentro, Kogami les revelaría a ambos sobre el contenido de la carta que había recibido del sujeto misterioso. Básicamente, en esta carta se resumirían 2 puntos claves. Al Kogami elegir salvar el mundo, un nuevo mundo se crearía, donde las conciencias de quienes sobrevivieron al desastre apocalíptico serían transferidos a sus versiones de esta nueva realidad. Y que, para comprender la situación actual, debía encontrar a Fukumoto Kotone, la madre de Sukune. Este último punto dejó a Fukumoto visiblemente sorprendido. Sin embargo, antes de que pudieran continuar con la conversación, ellos se enterarían que el cuerpo de Sukune había desaparecido del hospital. Esta noticia hace sospechar a Kogami y a los demás que quien podría haber realizado aquel secuestro haya sido Kotone. Minutos después se uniría a Rintaro y, una vez todos unidos, partieron de la casa con un nuevo objetivo: encontrar a la madre de Sukune. Sin embargo, lo que no esperarían es que, mientras viajaban por la carretera, serían interceptados por alguien inesperado a lo lejos. Así es, esa silueta extraña era Parásito Kawaii, quien sorprendentemente seguía con vida en este mundo. Pero lejos sería su sorpresa de todos que, en lugar de atacarlos, Parásito Kawaii dirigió su ataque hacia un enemigo que se encontraba encima del auto. Ese sujeto era nada más y nada menos que el tipo enmascarado, quien estaba junto a Himeji antes de la destrucción de aquel mundo. Inmediatamente después apareció una chica misteriosa, quien se dirigiría a Rintaro como su dios. Aquella joven resultaría ser Anai Miu, quien, por si no la recuerdan, era la niña que Kogami y los demás habían conocido en el centro comercial del mundo anterior. Imagino que en este punto se estarán preguntando: ¿cómo es que Parásito Kawaii está con vida y por qué Miu se ve mayor si en este mundo paralelo apenas habían pasado 3 días desde aquella catástrofe? Bueno, la respuesta a estas 2 preguntas tiene a alguien en común: Tonogaya Yuji, un personaje que conoceríamos más adelante. Verán, después de ser atacada por aquella Mahou Shoujo con el poder de viajar en el tiempo, Miu sería enviada 20 años al pasado, donde durante ese lapso de tiempo, Miu pasaría por incontables desafíos hasta que en un punto determinado, Miu sería rescatada por Tonogaya y Parásito Kawaii, quien por cierto, había sido salvada por él antes de que el mundo fuera destruido. Entonces, aclarando ese punto y volviendo con la historia, tras una intensa batalla donde Parásito Kawaii y Miu unirían fuerzas para enfrentarse al sujeto enmascarado, quien por cierto no solo mostraría ser un formidable enemigo, sino que también utilizaría varios poderes de las Mahou Shoujo que vimos a lo largo de la historia, Miu y Parásito Kawaii lograrían vencerlo.
Sin embargo, aquella victoria resultaría ser solo temporal, ya que poco después de la batalla volveríamos a ver a aquel sujeto enmascarado con vida. Este individuo, quien se presentaría como Puppet Master, llegaría ante Himeji para informarle que no había logrado cumplir con su misión de acabar con ellos. Aunque eso no le importaría a Himeji, ya que esta vez será él quien irá personalmente a enfrentar a Kogami y a los demás para así completar su propósito, el plan de reunir finalmente a las 13 Mahou Shoujo. Minutos después, luego de aquella batalla y de tener una pequeña charla sobre la misión de encontrar a la madre de Sukune, Parásito Kawaii y Miu guiarían al grupo de Kogami al escondite donde se encuentra Kotone. Una vez localizada, Kotone los condujo al interior de la casa abandonada, donde los llevó hasta un laboratorio secreto donde se encontraba el cuerpo de Sukune. Bueno, aquí Kotone nos daría mucha información acerca de lo que está ocurriendo, como la revelación de que tanto ella como Sukune son Mahou Shoujo. Aunque lo interesante aquí sería cuando Kotone nos comienza a contar una historia sobre cómo nacieron las Mahou Shoujo. Sucede que, antiguamente, una humana realizó un pacto con un demonio, dando orígenes a unas niñas con habilidades sobrenaturales. Estas niñas serían conocidas en aquel entonces como brujas. Sin embargo, debido a que sus habilidades representaban una amenaza para el equilibrio del mundo, las autoridades de esa época tomarían la drástica decisión de obligarlas a dejar la existencia. Así es como comenzaría una cacería implacable contra ellas, buscando borrar todo rastro de su existencia, pero una de esas brujas lograría escapar de ese trágico destino, ocultándose del mundo por un largo periodo del tiempo, hasta que en un momento determinado, esta bruja se terminaría casando con un humano, lo que daría origen a una nueva generación de chicas mágicas, tal y como las conocemos hoy en día, es decir, a las Mahou Shoujo. Parecía que ya no había nada más relevante por descubrir en ese lugar, hasta que de pronto Miu les mostró algo que dejó a Kogami y a los demás completamente paralizados, pues dentro de una bóveda secreta se encontraban nada más y nada menos que todas las Mahou Shoujo responsables de la destrucción del mundo anterior. Es entonces cuando un personaje no tan nuevo aparece en escena: Tonogaya Yuji, un científico proveniente de 20 años en el futuro y el responsable de recrear a estas versiones alternas de las Mahou Shoujo. Tonogaya explicaría a Kogami y a los demás que aquellas Mahou Shoujo ya no eran las enemigas que una vez conocieron. Por el contrario, ahora todas ellas estaban de su lado. Es decir, esta vez todas ellas estaban en esta línea temporal para protegerlos del verdadero peligro que se avecinaba. Por cierto, Tonogaya había investigado la historia de la bruja, en la cual, durante ese proceso de investigación, había descubierto algo inquietante: un ritual conocido como la catástrofe del fin. Él no sabía con certeza en qué consistía realmente ese ritual, pero lo que sí tenía en claro era que si se reunían 13 Mahou Shoujo de una misma generación en un lugar conocido como el altar del tiempo, algo malo ocurrirá. Es así como Tonogaya les revelaría a Kogami y a los demás que, hasta el momento, el enemigo había logrado conseguir 12 de las 13 Mahou Shoujo que existen en el futuro. Solo le faltaba una para completar su plan: la hija de Sukune. Pero había un detalle: Sukune en el futuro no tenía una hija. Esto hizo que el plan del enemigo para reunir a las 13 Mahou Shoujo y usar aquel ritual fallara. Bueno, aquí va un poco de contexto, para que se entienda mejor. Verán, sucede que en el futuro, para completar un ritual llamado la catástrofe del fin, un ritual cuyo objetivo era la de convertirse en un dios, Himeji necesitaba reunir 13 Mahou Shoujo de una misma generación, pero al ver que le faltaba una, o sea, la hija de Sukune, este ideó un plan bastante retorcido. Enviaría a las Mahou Shoujo alternas creadas en esa época a atacar la ciudad del pasado, para así provocar una cadena de eventos que obligara a Kogami y a Sukune a acercarse, con el objetivo de que esa cercanía los llevara a formar una relación muy íntima y eventualmente tener una hija. Sí, lo sé, es un plan algo descabellado para tener ese fin, tanto que incluso Rintaro se burlaría de ese plan, pero más adelante todo esto empezará a cobrar algo de sentido. Entonces, explicando todo esto, Tonogaya también les revelaría a Kogami y a los demás que el sujeto misterioso que habían visto en aquella oportunidad formaba parte de la resistencia del futuro, ya que esta persona estaba trabajando anteriormente con el enemigo, pero al ser descubierta como traidora, fue localizada y finalmente derrotada.
Parásito Kawaii mencionaría que, gracias a la intervención oportuna de Tonogaya, todas ellas lograrían salvarse de aquella destrucción. Fue así como Parásito Kawaii y Miu se convertirían en las únicas personas sobrevivientes de aquel mundo que ya no existe. Es por eso que, en señal de agradecimiento, Parásito Kawaii dejaría de ser su enemiga y se uniría a ellos. Después de una charla extensa sobre cómo Tonogaya y el sujeto misterioso crearon a las Mahou Shoujo que envía al pasado y de las estrategias a seguir para enfrentar al enemigo, Tonogaya les comunicaría a todo el grupo que, en el plazo de una semana, debían viajar 20 años al futuro para salvar el mundo. Una vez que todos aceptaron reunirse de nuevo en la fecha pactada, Kogami y los demás regresaron a sus respectivos hogares. Por un lado veríamos a Kogami siendo recibido por su madre, quien, para quienes no lo recuerdan, no existía en la otra realidad, pero gracias a que Kogami alteró el pasado, ahora ella estaba con vida. Al mismo tiempo veríamos a Kaede, Fukumoto, Kotone, Rintaro y Miu pasar por unos momentos de paz y tranquilidad. Todo parecía estar en calma hasta que, de repente, esa tranquilidad sería interrumpida por Puppet Master, quien aparecería atacando a cada uno de ellos con un ejército de clones de sí mismo. Sin embargo, Puppet Master no contaría que las Mahou Shoujo alternas de esta línea temporal contraatacarían sus intenciones, transformándose así todas ellas en su versión adulta para el enfrentamiento. Pero esta transformación no sería suficiente para detener a los Puppet Master, ya que cada vez que las Mahou Shoujo alternas los atacaban, estas se regeneraban inmediatamente. Era evidente que Puppet Master no era un adversario fácil de vencer. Es por eso que, ante esta situación, recurrirían a su as bajo la manga. Resulta que, horas antes de abandonar el laboratorio, Tonogaya les había entregado un artefacto especial a cada uno de ellos, un dispositivo capaz de fusionar a un humano con una Mahou Shoujo. Esta idea surgió luego de que Miu presenciara cómo Rintaro había adquirido superpoderes al fusionarse previamente con las células de Parásito Kawaii. Es por eso que las Mahou Shoujo alternas, al ver la necesidad de incrementar sus poderes, les pedirían a los chicos fusionarse con ellas. Sin embargo, las únicas que llevarían a cabo la fusión serían Miu y Parásito Kawaii, quien al unirse darían lugar a una chica con una apariencia musculosa. Esta nueva forma le otorgaba a Miu un poder descomunal a su espada, teniendo la capacidad de cortar a nivel celular, lo que finalmente les permitiría atacar eficazmente a los clones de Puppet Master, desapareciendo a uno de ellos. Al notar lo peligroso que era ese poder, Puppet Master junto a sus otros clones decidirían huir de la batalla. Todo parecía haber salido bien para Kogami y los demás, pero lamentablemente la fusión entre Parásito Kawaii y Miu tuvo un alto costo donde Miu terminaría gravemente herida debido a los efectos secundarios de la transformación. Al día siguiente, tras aquel ataque, Kogami se reencontró con Kaede en la escuela. Ambos conversaron sobre lo ocurrido la noche anterior, sobre cómo las Mahou Shoujo alternas habían intervenido para protegerlos durante el enfrentamiento. En ese momento, ambos se cuestionan por qué Tonogaya no los resguardó en el laboratorio durante toda la semana si sabía que el enemigo podía ir tras ello. Esto lleva a Kogami a sospechar que quizás Tonogaya lo hizo con el propósito de obtener información valiosa sobre los movimientos del enemigo. Al mismo tiempo, en el laboratorio, Miu se encontraba recuperándose dentro de una cápsula tras haber utilizado la fusión. Mientras tanto, Rintaro, indiferente ante el estado crítico de Miu, intentaba marcharse del lugar. Sin embargo, antes de salir, fue detenido por Parásito Kawaii y Tonogaya, quienes le revelaron que la condición de Miu era muy grave, a tal punto de que si volvía a usar la fusión, podría perder la vida. Tonogaya le explicaría a Rintaro que, durante su estancia en esta línea temporal, Miu le había pedido crear aquel dispositivo capaz de fusionar a una Mahou Shoujo alterna con un ser humano para que de esa manera pudieran obtener superpoderes y enfrentarse al enemigo. Aunque para lograrlo, Miu tuvo que someterse a experimentos extremadamente dolorosos con el fin de que Tonogaya pudiera desarrollar aquel dispositivo. Todo con la finalidad de proteger a su dios, es decir, a Rintaro. Aunque Rintaro escuchara atentamente cada palabra sobre el gran sacrificio que Miu hizo por él, y a pesar de que ella le mostrara su alegría por estar aún con vida, él simplemente se marchó en silencio de aquel lugar. Pocas horas después, Rintaro se encontraría con Puppet Master, quien le agradecería por haber acudido ante él. Rintaro le preguntaría si realmente cumplirían su deseo a cambio de traicionar a sus compañeros, a lo que Puppet Master le responde que sí lo hará. Pero antes de revelar la ubicación del cuerpo de Sukune,
Rintaro le preguntaría a Puppet Master sobre qué es lo que realmente estaban buscando al reunir a las 13 Mahou-Shoujo. A lo que Puppet Master le respondería que es con la finalidad de que esa persona se convierta en un dios y que, una vez logrado, él podrá volver a escribir el concepto del universo. Rintaro, al escuchar todo esto, le preguntaría a qué se refiere con eso, a lo que Puppet Master le dice que no se lo dirá. Había pasado ya varias horas que Kogami y Kaede, junto a las otras Mahou-Shoujo alternas, estarían de camino a casa, cuando de repente estos serían interceptados por Yoruka y Ren, quienes también habían recuperado sus recuerdos. Sucede que cuando Puppet Master atacó a Kogami y a los demás, también había atacado a la casa de Yoruka. Sin embargo, al igual que con los otros, ella sería protegida por las Mahou-Shoujo alternas que la acompañaban en ese momento, y al entrar en contacto con ellas, Yoruka comenzaría a tener visiones borrosas de aquel otro mundo. Es por ello que, al recordar esos fragmentos del pasado, decidió buscar a Ren, la persona con la que tenía un mayor vínculo, y al tener contacto físico con él, ambos recuperarían por completo todos sus recuerdos. Esto alegró a Kogami y a Kaede, ya que ahora contaban con más aliados para enfrentar al enemigo. Más tarde, Rintaro también se uniría al grupo, y ahora, todos reunidos, Kogami tomaría la decisión de llevarlos al laboratorio secreto con el propósito de reformular el plan y preparar una nueva estrategia para enfrentar al enemigo. Pero justo antes de que todos pudieran marcharse de aquel lugar, otro individuo se acercaría al grupo, siendo este Himeji quien aprovecharía su identidad oculta. Era evidente que Kogami y los demás no sabían que el verdadero enemigo era Himeji. Es entonces que, sin sospechar en lo absoluto de Himeji, terminaría invitándolo a unirse a ellos. Una vez dentro del laboratorio, Tonogaya comenzaría a proporcionar detalles sobre una poderosa compañía farmacéutica llamada Warelief, una empresa que estaría directamente involucrada con la creación de las Mahou-Shoujo alternas. Parecía que todo indicaba que el siguiente paso sería viajar al futuro para investigar a fondo a dicha compañía, pero ocurre que justo en ese momento, Rintaro tomaría el arma de Kogami y comenzaría a buscar a la mente maestra entre todos los presentes. ¿Recuerdan cuando Rintaro se reunió con Puppet Master? Pues resulta que Rintaro no había ido allí con la intención de traicionar a sus compañeros, sino todo lo contrario. Su objetivo era obtener información que le permitiera identificar al verdadero enemigo. Rintaro sabía que, si compartía el paradero de Sukune, tal vez lograría ganarse la confianza del sujeto enmascarado, y así obtener alguna pista clave sobre el enemigo. Lo que no esperaría era que Puppet Master, sin darse cuenta, dejaría escapar un detalle importante. La mente maestra detrás de todo esto era un hombre. Es así como Rintaro les explicaría a todos que la razón por la que se reunió con Puppet Master fue para descubrir la identidad del verdadero enemigo, y que al proporcionarle la ubicación exacta del cuerpo de Sukune, este vendría a buscarlo. Es entonces cuando comenzaría a sospechar de Ren y Himeji, ya que estos dos eran los últimos hombres en llegar al laboratorio, y tras una breve deducción, finalmente la sospecha recaería en Himeji. La razón fue cómo era posible que Himeji pueda haberse enterado de lo que discutían en ese momento si supuestamente era sordo. Así que en un ataque rápido, Rintaro usaría el arma de Kogami contra Himeji, pero este lograría esquivarlo con rapidez. A pesar de los continuos ataques de Rintaro y las Mahou-Shoujo alternas, Himeji, gracias a su habilidad regenerativa, no sufriría daño alguno, lo que le permitiría derrotarlos a todos sin mayor inconveniente. Es así como, sin ningún obstáculo que se lo impidiera, Himeji junto a Puppet Master lograrían finalmente llevarse a Kogami y a Sukune al futuro. Y es así como todo culmina. Bueno, en realidad esto todavía no acaba. Antes de continuar con la historia, es necesario hacer una pausa aquí, porque lo que viene a continuación es algo que deben conocer con anticipación. A partir de este punto, la historia se vuelve un poco más enredada, por así decirlo, sobre todo por las distintas líneas temporales que existen en este manga, siendo en total 5 de ellas. Si eres una persona que presta atención a cada detalle, probablemente no tengas problemas en seguir la historia. Sin embargo, para evitar confusiones en quienes podrían perderse un poco, voy a mostrarles y explicarles con esta gráfica todo lo que hemos visto hasta ahora, y también lo que veremos más adelante. La primera parte del resumen que hice, que por si aún no lo has visto, les dejo el enlace aquí arriba del video, nos sitúa en la segunda línea temporal de la historia, es decir, todo lo que se nos mostró al inicio cuando Kogami y los demás se enfrentan a las Mahou-Shoujo alternas que llegan desde el futuro y que al final provocaría la destrucción del mundo, pertenece precisamente a la segunda línea temporal.
Ahora bien, lo que acabamos de ver recientemente en este video pertenece a la tercera línea temporal de la historia, originada gracias a la decisión de Kogami de salvar el mundo, entre comillas, donde hemos podido descubrir ciertos misterios importantes, como la historia de la bruja y el origen de sus descendientes, quienes serían las Mahou Shoujo, como Kotone y Sukune. Y antes de que me olvide, hay ciertos eventos que no incluí en este pequeño resumen, como el encuentro de Himeji con la bruja que se nos presenta en forma de flashback, o las capturas de las Mahou Shoujo llevada a cabo por Himeji y Puppet Master. Sin embargo, considero que estos fragmentos encajan mucho mejor con lo que veremos más adelante, ya que forman parte del desarrollo de la siguiente fase de la historia. No obstante, para esta ocasión, y más específicamente en esta parte de la historia, el resumen será bastante breve. Considero que basta con mencionar los datos más importantes para comprender esta etapa, que, les voy adelantando esto, corresponde a la línea original de la historia, es decir, la primera línea temporal que dio origen a todo este caos multiversal. Así que, sin más preámbulos, comenzaré a señalar los puntos más importantes que ocurren en esta fase de la trama. Entonces, para poder entender mejor la historia, es necesario viajar al futuro, más específicamente hablando, 18 años después de los eventos que ya hemos visto. En esta línea temporal se nos presentarían dos personajes claves, Shirokane Shinobu y Muroko Mikano. Por un lado tenemos a Shirokane Shinobu. Él es hijo de Shirokane So, presidente de la poderosa compañía farmacéutica Warelief. Él es un chico genio, responsable de desarrollar el 40% de los medicamentos producidos por Warelief, una compañía farmacéutica de prestigio mundial que había logrado encontrar la cura para múltiples enfermedades que, en la actualidad, serían consideradas incurables. Un día, su vida cambiaría drásticamente cuando su padre, Shirokane So, le revela sobre la repentina y misteriosa muerte de su madre, lo que hace que Shinobu entre en un estado de confusión y tristeza. Sin embargo, esa actitud cambiaría por completo cuando su padre le revela sobre una forma de traer de vuelta a su madre a la vida. La forma a la que se refiere era el de utilizar una sangre especial, la sangre de una Mahou Shoujo. Sucede que horas antes de enterarse de la muerte de su esposa, Shirokane sostuvo una conversación importante con el Dr. Fukumoto, donde este le revelaría sobre la existencia de la única bruja en todo el mundo, así como la existencia de sus descendientes, las Mahou Shoujo. Era evidente que en un inicio, Shirokane dude por completo acerca de la existencia de esos seres, pero esa reacción cambió cuando Fukumoto le mencionó que su propia esposa, Kotone, era en realidad una Mahou Shoujo. El poder de Kotone era la curación rápida. Fukumoto quiso utilizar la sangre de su esposa para curar a sus pacientes, pero lastimosamente este no funcionaría en ellos. Fukumoto sabía que la compañía farmacéutica Warelief había realizado avances extraordinarios en la ciencia. Es por ello que, como una forma de contribuir con aquel avance, le propuso algo. Él le daría la sangre de Kotone a cambio de que investigara y descifrara su composición. Por esa razón, Shirokane le pediría a su hijo Shinobu que utilizara su talento como chico genio para desarrollar un fármaco capaz de resucitar a los no vivos utilizando la sangre especial de Kotone, con la esperanza de devolverle la vida a su madre. Por otro lado estaba Muroko Mikano, amiga de la infancia de Shinobu. Ella era una Mahou Shoujo, quien además era hija directa de la única bruja existente en el mundo, Muroko Eris, y del exorcista creador del ritual Catástrofe del Fin, Muroko Rei. Desde un principio, conocía tanto la verdadera identidad de sus padres como sus poderes de Mahou Shoujo. Su habilidad consistía en hacer explotar cualquier cosa sin necesidad de tocarla. Cuando Mikano se enteró de la difícil situación que atravesaba Shinobu por su madre, no dudó ella en darle su apoyo. Después de que Shinobu tuviera una charla extensa con Mikano acerca de lo sucedido, se dirigió inmediatamente al laboratorio para desarrollar la dichosa medicina, y aparentemente lo había conseguido. Sin embargo, al comprobar por sí mismo el resultado de su creación, caería inconsciente. Minutos después, Shinobu sería encontrado por Kaede, quien de inmediato lo llevó al hospital. Bueno, aquí va un dato que no había mencionado. En esta línea temporal, Kaede es una investigadora de la compañía Warelief, además de ser la novia de Kogami. Más tarde, Kaede se pone en contacto con Shirokane para informarle sobre lo que Shinobu había estado desarrollando en el laboratorio, donde descubriría algo impactante. Aquella muestra contenía células capaces de alterar la composición de cualquier materia que existe en este mundo. Era evidente lo peligroso que era esa muestra, y más aún saber que Shinobu se había inyectado una parte de ella en su propio cuerpo. Así que Kaede comenzó a investigar más a fondo la muestra por su cuenta.
Pero ocurre algo. De un momento a otro, ella fue atacada por un sujeto desconocido, quien la noqueó al instante. Ese sujeto resultó ser Makabe Keito, un trabajador de Warelief y colega de Kaede, quien por cierto resultaría ser el antecesor del Puppet Master que todos conocemos. La razón por la cual robaría aquella muestra era para utilizarla en su proyecto final, la creación de una hija artificial llamada Wataru Himeji, la hermana mayor del Himeji que todos conocemos. Por otro lado, Mikano se encontraba huyendo de la policía tras haber escapado de la comisaría. Sucede que horas antes, Mikano había sido detenida e interrogada por un incidente ocurrido en un edificio abandonado, donde había utilizado su poder mágico para enfrentarse y vencer a un grupo de delincuentes. Durante el interrogatorio, en el que, por cierto, estaba presente Rintaro como detective, Mikano, al verse acorralada, lograría escapar de la comisaría utilizando su magia explosiva. Sin embargo, durante su huida, Mikano se encontraría con Shinobu, quien había escapado del hospital. Era evidente que Mikano no sabía lo que realmente le estaba ocurriendo a Shinobu, pero antes de que pudiera averiguarlo, él se transformó frente a sus ojos en un ser parecido a un demonio, lo que originó que Shinobu pierda el control de sí mismo y comenzara a destruir toda la ciudad. Minutos después de ocasionar algunos estragos, llegarían al lugar Makabe junto a Wataru, quien esta última sería la encargada de enfrentarlo. Wataru utilizó su magia para atacarlo repetidamente, arrinconando a Shinobu demonio. Parecía que los ataques de la chica Himeji estaban surtiendo efecto contra él, pero entonces ocurrió algo. El cuerpo del demonio estaba completamente intacto. Realmente los ataques no le estaban haciendo daño alguno. Shinobu demonio aprovechó esa distracción y con un poderoso ataque logró vencerla. Al notar lo que estaba ocurriendo en la ciudad, la bruja Eri decidió intervenir para detener la transformación de Shinobu. Por ello, con ayuda de su hija, intentaron detenerlo, pero lamentablemente ambas fueron derrotadas, siendo Mikano quien recibiría la mayor parte del daño. Todo parecía perdido en la ciudad y sus habitantes, ya que nadie parecía capaz de enfrentarse a ese demonio, pero en un momento oportuno apareció una misteriosa mujer que logró suprimir todo el poder desatado. Así, el cuerpo de Shinobu volvió a la normalidad. Pasaron varios días desde aquel incidente. Shinobu y Mikano fueron declarados responsables de la destrucción de la ciudad y perseguidos por las autoridades, lo que los conllevó a ocultarse en el refugio de la bruja Eris. Mientras tanto, la compañía Warelief comenzó a atraer la atención de las autoridades, lo que provocó la renuncia masiva de varios empleados. Aunque eso no sería todo, también se registraron extrañas desapariciones de mujeres dentro de esa compañía. Fue entonces cuando Kaede y Maria Beno, visiblemente preocupadas por la situación actual de la empresa, deciden investigar lo que está ocurriendo. Por cierto, Maria Beno era la prometida de Tonogaya Yuji. Por otro lado, Puppet Master, o mejor dicho, Makabe Keito, estaba en búsqueda de aquel sujeto que había logrado suprimir el poder del demonio. Para eso tenía una pista, un broche con el emblema de Warelief. Él había encontrado este objeto en el campo de batalla antes de marcharse. Fue entonces que pensó que tal vez aquel misterioso individuo podría estar relacionado con la compañía farmacéutica, por lo que, convencido de ello, comenzó a capturar a todas las trabajadoras de Warelief, con la esperanza de encontrar a esa persona, y finalmente lograría dar con ella. Tras ser atacada mientras caminaba por el pasillo, Maria Beno despertaba en el subterráneo de la compañía. Allí se encontraría con Makabe Keito, quien finalmente descubriría la verdadera identidad de Maria Beno. Ella era la persona que pudo contener a aquel demonio, es decir, Maria Beno era una Majo Shoujo. La razón por la que Makabe Keito buscaba intensamente a Maria era por su poder. Al notar la fuerza descomunal que poseía aquel demonio, se preguntó qué tal si utilizaba el poder de Maria para poder dominarlo y así poder utilizarlo para sus fines. Pero había un problema. Para obtener dicho poder, era necesario tener un hijo varón. Tras meditarlo detenidamente, llegó a la siguiente conclusión. Si el poder debía ser canalizado a través de un hijo, entonces crearía uno nuevo. Así, Makabe, sin mostrar sentimiento alguno, decidió desecharse de Wataru, su hija, y crear a un nuevo hijo en su lugar. Y, para llevar a cabo su plan y controlar aquel poder colosal, extraería el núcleo mágico de Maria y lo colocaría en su nuevo hijo. Luego de realizar los preparativos para llevar a cabo el intercambio del núcleo mágico, Makabe se retiraría momentáneamente del laboratorio. Fue entonces cuando Maria aprovechó ese descuido para contactar con Kaede y pedirle su ayuda. Sin embargo, antes de poder revelarle quién estaba detrás de todo esto, fue sorprendida por Makabe, quien la atacó y la dejó inconsciente.
Por otro lado, en la comisaría, Rintaro junto a su aprendiz y Maki Nouri se dirigían al escondite de la bruja Eris. Verán, ¿recuerdan cuando Shirokane se enteró de la existencia de las Mahou Shoujo y de la bruja? Pues en ese momento Shirokane le entregó a Rintaro una fotografía antigua dado por Fukumoto que mostraba la posible apariencia de dicha bruja. En un inicio, Rintaro no sabía nada sobre la existencia de las Mahou Shoujo ni de la bruja. Sin embargo, tras presenciar la extraña habilidad que poseía Mikano para escapar de la comisaría y enterarse del incidente en el que estuvieron involucrados esos dos chicos, comenzó a sospechar que había algo más detrás de todo esto. Fue así que decidió visitar la casa de Mikano para averiguar lo que realmente estaba ocultando. Y efectivamente, allí encontró información clave sobre el paradero de la mujer que aparecía en la fotografía. Una vez que llegaron al lugar, Rintaro e Imaki encontrarían a Shinobu encerrada en una celda. Sin embargo, poco después, ambos fueron descubiertos y atacados por Eris y Mikano. Esta última estaba a punto de hacerlos volar, hasta que de repente se percata de un acontecimiento que estaba ocurriendo en Warelief. La compañía había entrado en una cuarentena. Mientras tanto, Kaede junto a Tonogaya se dirigieron a las instalaciones de Warelief tras haber recibido la llamada de María. Al llegar, observaron que todo el edificio estaba bajo un estricto escudo de cuarentena. Cabe destacar que la razón por la que Tonogaya acompañaba a Kaede en ese momento era porque él estaba en el momento en el que María pediría su ayuda. Al notar la situación actual de Warelief, Kaede le pidió a Tonogaya que esperara afuera mientras ella intentaba desactivar el escudo para poder ingresar al edificio. Sin embargo, ella sería atacada y capturada por Makabe. Al no tener noticias de Kaede, Tonogaya decidió ir en su búsqueda, pero al llegar al lugar notó que las lentes de Kaede estaban tirados en el suelo, lo que lo hizo deducir que había sido secuestrada. Ante esta situación, Tonogaya decidió buscar a Kogami para informarle lo que estaba ocurriendo en Warelief. Volviendo al subterráneo de la compañía Warelief, luego de encerrar a Kaede y llevar a cabo el experimento, Makabe finalmente lograría su objetivo, crear a su hijo, que por cierto es el Himeji que todos conocemos. Makabe, al ver que sus planes avanzaban según lo previsto, decidió liberar gas somnífero en todo el edificio de Warelief, haciendo que todos los empleados cayeran inconscientes. Minutos después, Kogami y Tonogaya lograrían ingresar al edificio. Sin embargo, al llegar al subterráneo, se percataron de la presencia de un artefacto explosivo, el cual detonó haciendo que el laboratorio estallara en 1000 pedazos. La explosión no tardó en hacerse noticia en la ciudad, y al ser vista por Mikano y los demás, decidieron ir de inmediato al lugar con la ayuda de la teletransportación de Eris. Sin embargo, al llegar, se encontrarían con el cuerpo sin vida de Shirokane. 2 meses después de aquel incidente, Kogami y Tonogaya se reencontrarían en una cafetería para conversar sobre lo ocurrido en Warelief. Durante la charla, Tonogaya le revela a Kogami la historia relacionada con la bruja y la existencia de las Mahou Shoujo, siendo una de ellas Sukune, su amiga de la infancia. Cabe destacar que Tonogaya ya conocía a Sukune tiempo atrás, esto a raíz de la investigación que hizo de las Mahou Shoujo. Sin embargo, aún faltaba un documento para entender por completo acerca de un ritual que estaba escrito en aquella historia, un ritual conocido como la catástrofe del fin. Poco después de dejar aquella cafetería, Kogami sería secuestrado por Puppet Master y Himeji, quienes lo llevarían ante Sukune. La razón del por qué ellos habían ido tras Sukune es porque ella tenía la última hoja que se necesitaba para descifrar aquel ritual. Por eso, Puppet Master, o mejor dicho, Makabe Keito, secuestró a Kogami para usarlo como intercambio y así obtener la última hoja que les faltaba. Y, efectivamente, gracias a ello, Makabe lograría conseguirlo. Pero ocurre algo, no esperaba que Himeji lo traicionara en el último instante, obligándolo a dejar este mundo. Himeji intentó hacer lo mismo con Sukune y Kogami, pero estos afortunadamente escaparían de allí. Por otro lado, Eris estaba preocupada por la inestable condición de Shinobu, ya que temía que en cualquier momento pudiera volver a perder el control y liberar el demonio dentro de él. Por esta razón, decidió enviar a su hija Mikano junto a Shinobu para investigar más a fondo de la situación actual. Mientras tanto, Rintaro, como medida de precaución, solicitó refuerzos y llamó a varios guardias para proteger el escondite. Sin embargo, todos esos esfuerzos terminaron siendo en vano, ya que Himeji lograría fácilmente rastrear el escondite de la bruja, eliminando a todos los agentes en su camino con excepción de Rintaro e Imaki, quienes se esconderían a tiempo. Era evidente que Himeji era un poderoso ser, tanto así que hizo que Eris no opusiera resistencia alguna.
Himeji le pediría a Eris que le dé toda la información necesaria para llevar a cabo el ritual de la catástrofe del fin, para así completar su plan, el plan de convertirse en Dios. Días después, Himeji comenzaría a recolectar a las 13 Mahou Shoujo junto a Maria Beno, quien por cierto sería el Puppet Master actual que todos conocemos. Sin embargo, debido a que en esta línea temporal solo existían 12 de las 13 Mahou Shoujo que necesitaba para el ritual, Himeji decidió hacer lo siguiente. Para que Sukune tuviera la hija faltante, enviaría a las Mahou Shoujo alternas creadas a partir de la sangre de Sukune al pasado para que ellas pudieran ocasionar un pánico de supervivencia, un fenómeno que genera excitación romántica para que Kogami y Sukune tuvieran encuentros íntimos. Y para asegurarse de que ese plan tuviera éxito, Himeji insertaría una nueva personalidad dentro de Sukune, Asuka, la otra personalidad que todos conocemos. Por otro lado, Tonogaya sería visitado por un individuo misterioso, individuo que por cierto sería Kaede. Aunque al principio Kaede trabajaba para Puppet Master, ella logró liberarse de su control mental gracias a la ayuda de Himeji mujer, quien se fusionaría con ella para devolverle su voluntad. A partir de entonces, Kaede comenzaría a actuar como una doble agente, formando en secreto una resistencia. Durante su encuentro con Tonogaya, Kaede le informó acerca de los planes que Puppet Master tenía en relación con el ritual y de un proyecto llamado Mahou Shoujo of the End. Como parte de ello, le entregó una muestra de ADN de las Mahou Shoujo alternas, con el objetivo de que desarrollara dos recursos claves para la batalla: una Mahou Shoujo alterna con la capacidad de hacer viajes en el pasado y un arma capaz de separar el alma del cuerpo de una persona. Todo esto con el propósito de ayudar al Kogami del pasado. Entonces, viendo ya todo esto, podemos decir que a partir de aquí comienza la historia que todos conocemos. Entonces volvamos al presente. Luego de que Kogami y Sukune fueran capturados por Himeji Puppet Master, un misterioso hombre aparece en escena. Esa persona misteriosa era el Kogami Ki de la primera línea temporal. Kogami adulto, sin perder el tiempo, ayudaría a todos a recuperarse de sus heridas. La razón del por qué Kogami adulto apareciera recién ahora era porque estaba esperando a identificar al enemigo. El objetivo de Kogami adulto en un inicio era derrotar al enemigo con el arma que había creado Tonogaya, pero al darse cuenta del enorme poder que poseía Himeji, comprendió que ese plan no funcionaría. Por eso decidió esperar a que Himeji lograra su objetivo para comenzar con la siguiente estrategia. ¿Qué tal si viajaban al pasado justo en el momento en que Himeji abriera el agujero de gusano? Tonogaya y Kogami adulto creyeron que, al hacer eso, Himeji consumiría todo su poder mágico. Si lograban enfrentarlo en ese momento cuando estuviera debilitado, entonces tendrían la oportunidad de vencerlo. Y así como la paradoja temporal, si lograban eliminar al Himeji del pasado, entonces también eliminarían al Himeji de la otra línea temporal. Es entonces cuando Kogami adulto despediría a todos sus amigos, viajar al pasado para así poner fin a todo esto. La historia comienza en un mundo aparentemente normal, donde el protagonista, un joven estudiante de secundaria llamado Kogami Ki, está atrapado en una vida monótona y llena de aburrimiento. Mientras que el prota camina por el pasillo, podemos conocer a un profesor que lo regaña, a la chica que le gusta y a algunas de sus compañeras de clase dándole algunas lecciones no muy agradables de ver a una chica dentro de un baño. Esta chica sería Fukumoto Sukune, la amiga de la infancia del protagonista. Kogami, al ver esto, simplemente la ignora y se va del lugar. Todo parecía ir como Kogami lo esperaría, hasta que ese ciclo de aburrimiento cambiaría cuando una chica misteriosa con aspecto siniestro aparecería en la entrada de la escuela. Kogami, quien se encontraba en el salón de clases, observa que el profesor, quien se cruzó al inicio de la historia, se acerca confiadamente a la chica misteriosa a preguntarle qué hacía aquí afuera, a lo que la chica, sin decir una sola palabra, levanta el brazo haciendo que en un solo movimiento le borrase la cabeza. Kogami, al ver tal escena, queda totalmente impactado, lo que lo conlleva a pensar si lo que vio en ese momento fue real o no. Sin embargo, mientras Kogami se retiraba del salón de clases, un compañero suyo llamado Wataru Himeji daba inicio a un proyecto llamado Mahou Shoujo of the End, un proyecto que traería el apocalipsis a este mundo. Aunque algo iba a ser distinto en esta realidad. Justo cuando aquella chica misteriosa estaba a punto de desatar el caos, fue sorpresivamente derrotada por una chica llamada Sayano Kaede. ¿Qué es lo que está ocurriendo?, se preguntaba Himeji, pero no tuvo tiempo de procesarlo, pues en ese mismo instante sería atacado en conjunto por Miu y Parásito Kawaii,
quienes lo obligarían a huir de ese lugar. Al mismo tiempo, en el pasillo, un misterioso hombre aparece frente a Kogami. ¿Quién eres tú?, le preguntó a esa persona. Yo, soy tu yo del futuro. De pronto, una Mahou Shoujo apareció para atacarlos, pero aquel hombre reaccionó con rapidez y la venció. He venido a detener esto. Tú y yo vamos a salvar el mundo. Es así como Kogami del futuro y los demás habían llegado a esta línea temporal con el único objetivo en mente: derrotar a Himeji. Era evidente que llevar a cabo esta misión no sería nada sencillo, especialmente por el gran peligro que corrían sus versiones de esta línea temporal. ¿Recuerdan cuando Kogami y Tonogaya hablaron sobre la paradoja temporal? Pues bien, estaba claro que ellos también estaban expuestos al mismo riesgo. Por eso, como medida de precaución, decidieron proteger a sus contrapartes de este mundo para asegurar su propia existencia. Mientras tanto, Himeji había sido acorralado por Parasito Kawai y las hermanas gemelas, quienes intentaron derrotarlo. Sin embargo, sus ataques no fueron suficientes para detenerlo, lo que permitió que una vez más Himeji lograra escapar de allí. Esta noticia alarmaría a Kogami adulto, quien comenzó a sospechar que tal vez Himeji estaba planeando regresar al futuro a través del agujero de gusano. Por ello, Kogami les pidió a todos que se dirigieran a ese lugar e intentaran derrotar a Himeji antes de que lograra regresar al futuro. Sin embargo, había un problema, y es que ¿cómo podrían ellos llegar a ese lugar elevado, especialmente con todas esas Mahou Shoujo alternas patrullando los alrededores? Parecía que era una tarea complicada de realizar, hasta que de repente Kaede recordaría a dos personas claves para cumplir esta misión: a Shiya y Natsukawa, los soldados que en el pasado los habían ayudado transportándolos en el helicóptero. Ella sabía exactamente dónde podrían encontrarlos, así que sin perder más tiempo, todos abordaron un autobús que hallaron en el camino y partieron rumbo al lugar donde pudieran reencontrarse con ellos y pedirles su ayuda. Por otro lado, Tonogaya se percata de que Himeji se estaba dirigiendo hacia el agujero de gusano, aunque por suerte lograría ser detenido a tiempo por Kaede del futuro y su ayudante, quienes acabarían de llegar a esta línea temporal. Por cierto, aquella niña pequeña es Wataru, un clon reencarnado de la versión femenina de la Himeji que conocimos anteriormente. Wataru y Himeji se enfrascan en una intensa batalla que culmina con la victoria de Wataru. Pero justo cuando estaba a punto de darle el golpe final, ella sería sorprendida y derrotada por Puppet Master, quien se llevaría a Himeji de regreso al futuro. Esta noticia conllevaría a que todos decidan apresurarse en alcanzar a Himeji. Y tras recorrer un largo camino en el que enfrentarían a numerosas Mahou Shoujo alternas y lograrían extraer la personalidad de Asuka del cuerpo de Sukune, finalmente consiguen localizar a Shiya y Natsukawa, quienes gracias a su ayuda lograrían atravesar el agujero de gusano. Una vez llegados al futuro, Kogami y los demás serían recibidos por Shirokane Shinobu, quien les advierte que deberían apresurarse ya que Himeji estaría a punto de recuperar todos sus poderes. Así que sin perder ningún segundo más, todos ellos se dirigen hacia Warelief con la ayuda del poder de Shinobu. Al mismo tiempo, dentro de Warelief, la bruja Eris, acompañada por Rintaro e Imaki, llegarían hasta donde se encontraba Himeji. Sin embargo, antes de que pudieran hacer algo en contra de él, fueron interceptados y derrotados por Puppet Master. Fue entonces cuando comenzó la cuenta regresiva. Solo quedaban 10 segundos para detener a Himeji. El caos y la desesperación se apoderaban del ambiente. Parecía que no había posibilidad de lograrlo, pero justo en el momento más crítico, Kogami y los demás lograrían llegar a tiempo, consiguiendo derrotar tanto a Puppet Master como a Himeji. Parecía que todo había salido bien y llegado a su fin, pero no esperarían que algo inesperado estaba a punto de suceder con Shinobu. De repente, Shinobu comenzó a perder el control de sus poderes, lo que provocó el despertar del demonio que habitaba dentro de él. Esa liberación desató una gigantesca explosión que arrasó con todo Warelief. Cabe resaltar que la razón por la cual Shinobu comenzó a perder el control de sus poderes se debía a que el núcleo mágico que contenía el demonio en su interior se había debilitado, eso tras la derrota de Himeji, lo que provocó que el demonio dentro de él despertara una vez más. Aquella energía liberada por aquel demonio fue tan intensa que sacudió todas las realidades, incluso la dimensión paralela donde se encontraba el otro Himeji, quien estaba a punto de iniciar con el ritual. Volviendo con los demás,
tras enterarse por la bruja Eris de la razón por la que Shinobu se estaba transformando en un demonio y de conversar con Kaede y Wataru sobre cómo evitar que el mundo fuera destruido, llegaron a la siguiente conclusión: la única forma de detener todo esto era ayudando a Himeji. Es entonces que, luego de ayudarlo a recuperarse de sus heridas, Himeji despertaría. Confundido de lo que estaba pasando, Himeji tendría una charla con su hermana Wataru y con Kogami, siendo este último a quien finalmente le confesaría la verdadera razón de su deseo de realizar aquel ritual. Resulta que el sueño de Himeji era en realidad el de nacer como un ser humano. Él había sufrido mucho desde el momento de su creación a manos de Makabe Keito, quien lo trató como una simple creación. Por eso, su mayor anhelo era tener una vida humana, una familia, una existencia normal. Sin embargo, después de conocer cómo eran realmente los humanos, comenzó a disgustarse de ellos. Por eso, no le importó sacrificar a muchas personas en el camino si eso significaba cumplir su sueño. Kogami, al escuchar su historia, lograría simpatizar con Himeji, diciéndole que también había tenido esos mismos sentimientos, pero que con el tiempo eso había desaparecido, ya que al final comprendió que ser un humano no era algo malo después de todo. Ante esta respuesta, Himeji finalmente entendió lo que realmente significaba el ser humano, pero toda esa carga emotiva había quedado de lado, pues a pesar de que Himeji había recuperado todos sus poderes, la situación no había mejorado. Era evidente que ni siquiera el núcleo mágico tenía la fuerza suficiente como para contener el poder del demonio. Fue entonces cuando Kogami adulto, al ver que no había otra forma de detener el demonio, recordó algo. El Himeji de la otra línea temporal había logrado reunir a las 13 Mahochoujo para llevar a cabo el ritual. Por eso se preguntó, ¿y si usaban ese mismo ritual para revertir este desastre? Kogami pensó que, si lograban utilizar aquel ritual, tal vez podrían resolver por fin este problema. Es por ello que Kogami ideó un plan junto a Himeji para viajar a esa línea temporal, aprovechar el poder del ritual y detener la destrucción de los universos. Así que, poniendo en marcha ese plan, Himeji junto a Kogami y los demás comenzarían con los preparativos para abrir un camino hacia el mundo paralelo. Por otra parte, tras aquella explosión ocasionada por Shinobu en Warelief, Rintaro y Parásito Kawaii lograrían sobrevivir a aquel incidente. Sin embargo, Miu no correría con la misma suerte, ya que ella se había sacrificado por Rintaro para que éste pudiera sobrevivir. Rintaro, al darse cuenta de lo sucedido y al ver el estado en que se encontraba Miu, cayó en la desesperación por intentar salvarla. Así es como Rintaro le pediría a Parásito Kawaii que le ayudara tal como lo hizo con él cuando estaba gravemente herido, pero era inútil, no había forma de revertir su situación. Al ver que no podía hacer nada al respecto, simplemente Rintaro dejó fluir su tristeza, dándole así un beso a Miu como último deseo. Al presenciar que había perdido a la única persona que realmente le importó y amó, Rintaro decidió luchar con todo y acabar con aquel demonio, no sin antes pedirle a Parásito Kawaii que se fusionara con él. Por otro lado, en algún lugar apartado de la ciudad, Sukune adulta mantenía una conversación con un personaje que hasta este momento no había hecho su aparición: Muroku Reil, el exorcista que había creado el ritual conocido como la catástrofe del fin. Sukune albergaba la esperanza de que Reil pudiera intervenir en aquella batalla, ya que, al ser el creador del ritual, conocía una forma de detener la destrucción de los universos. Sin embargo, Reil le comenta que el destino de la Tierra ya estaba escrito, y que en realidad no le importaba lo que le ocurriera a la humanidad, ya que si es así como los humanos buscaron su destrucción, entonces son ellos los que deben asumir las consecuencias de sus actos, incluso si eso signifique que él también desaparezca junto a ellos. Al mismo tiempo, Himeji comenzaba a abrir un camino hacia el agujero de gusano, utilizando los cuerpos de las Mahochoujo alternas. Pero, en el momento que estaban avanzando por el camino hacia el agujero de gusano, ellos serían interceptados por el demonio, quien se interpondría en su camino. Parecía que todo indicaba que había llegado el final para todos ellos. Sin embargo, al lugar llegaría alguien al rescate. Así es, aquel individuo era Rintaro fusionado con Parásito Kawaii, quien detendría los ataques del demonio. Rintaro no perdió tiempo y ordenó a los demás que abandonaran el lugar, asegurándoles que él mismo se encargaría de derrotar al demonio. Gracias a ello, el resto pudo retirarse de inmediato rumbo a la otra línea temporal. El demonio, al escuchar la confianza con la que Rintaro aseguraba que él solo lo podía derrotar, lo hizo enfurecer. Así que sin dudarlo se lanzó contra él, decidido a acabar con Rintaro de una vez por todas.
Pero el demonio no se percataría de que Rintaro no era un humano común y corriente. Su fuerza era tal que logró herirlo de verdad. De hecho, Rintaro estaba dominando la pelea, propinándole una verdadera paliza mientras se burlaba de él. Sin embargo, aquel momento duró muy poco, ya que el demonio desató todo su poder contra Rintaro, y en cuestión de algunos movimientos, la balanza cambió a favor del demonio, dejando a Rintaro al borde de irse al otro mundo. Esto conllevaría que el demonio elogie la valentía de Rintaro, concediéndole así sus últimas palabras. Pero Rintaro, sin perder su estilo como macho alfa, le respondería con algo que sería propio de él. Comenzaría a jugar con su palanca. Esta acción burlesca enfureció al demonio por completo, lo que lo conllevó a que desatara todo su poder contra él, y así tanto Rintaro como su versión futura terminarían siendo obligados a dejar este mundo. Con Rintaro fuera de combate, ya no quedaba nadie que pudiera defender el planeta. No había quien pudiera hacerle frente, ni siquiera Mikano, quien sería derrotada con facilidad. Realmente el demonio se había convertido en una fuerza imparable, o al menos eso parecía, porque de repente este comenzaría a sentir dolor dentro de sí mismo. Fue allí cuando se percata de que alguien estaba dentro de él. Así es, Parásito Kawaii se había fusionado con su cuerpo. Resulta que minutos antes de que el demonio acabara con Rintaro, este, en un último acto de distracción, había lanzado el artefacto que servía para fusionar un humano con una Mahou Shoujo hacia la cola del demonio, lo que ocasionaría que Parásito Kawaii logre infiltrarse en el interior del demonio sin ser detectado, lo que finalmente significaría la derrota del demonio, siendo una victoria inesperada gracias a la ciencia y a la voluntad inquebrantable de Rintaro. Segundos después, llegaría al lugar el exorcista Rail, donde le pediría a Parásito Kawaii que devolviera a Shinobu a la normalidad, esto con la finalidad de estabilizar el mundo y frenar el caos que aún lo consumía. Cabe destacar que Rail no quería salvar a la humanidad realmente. La única razón del por qué le pediría ese favor a Parásito Kawaii era porque no quería ver a su hija sufrir. Pero ya era demasiado tarde. A pesar de haber traído de vuelta a Shinobu a la normalidad y de haber contenido el poder del demonio, el daño ya estaba hecho. El equilibrio del mundo estaba roto, y parecía que ya no había nada más que se pudiera hacer en aquel mundo. Al mismo tiempo, en el otro mundo paralelo, Kogami del futuro y los demás lograrían llegar y alcanzar a tiempo el ritual realizado por Himeji, pero lo que encontrarían allí no era lo que esperaban, ya que por alguna extraña razón se percatarían de que Himeji y Puppet Master estaban derribados en el suelo, estando allí una persona delante del ritual. Esa persona resultaría ser Shirokane Sou, el padre de Shinobu. Pero ¿cómo era eso posible?, se preguntarán, si Shirokane ya no estaba en este mundo. Pues esto será algo confuso de explicar, pero básicamente lo resumiré de esta forma. Esa persona que ven no era en realidad Shirokane Sou, sino Kurorogi Rei, la verdadera identidad del enemigo principal. Kurorogi Rei era un sujeto que había sido capaz de transferir su conciencia de cuerpo en cuerpo a lo largo de la historia, pasando por distintas personas como Koumei, el primer esposo de la bruja Eris, la madre y el padre de Shinobu, y por supuesto por Makabe Keito. Su propósito era el mismo de siempre, el deseo de convertirse en un dios. Entonces, tras revelar su verdadera identidad, Kurorogi Rei no perdió tiempo alguno y se lanzaría hacia el altar del tiempo, comenzando así su ansiado plan, el de recrear el universo donde él pudiera controlarlo todo. Y así, Kogami y los demás presenciarían cómo las diferentes líneas del tiempo junto a ellos mismos desaparecían una tras otra, hasta quedar sumidos en la absoluta oscuridad. Es entonces cuando todo había terminado. O eso parecía serlo, ya que en medio de esa absoluta nada, habían 6 personas que lograron sobrevivir a la destrucción de los universos. Esos eran Kogami y Sukune de la segunda línea temporal, quienes fueron salvados por Sukune del futuro. Y por el otro lado estaban Shinobu, Mikano y Rei, quienes habían sido salvados por Parásito Kawaii en el último instante. Ahora que todos se encontraban reunidos en ese extraño lugar, decidieron unir fuerzas para restaurar los universos que habían sido borrados por Kurorogi Rei, el dios absoluto de ese lugar conocido como el Mundo Cero. Fue entonces cuando Rei explicaría que, para derrotar a Kurorogi Rei, debían adentrarse en el mundo bajo su control, construir y activar un nuevo altar del tiempo y reunir a 13 Mahou Shoujo. Mahou Shoujos que, por cierto, tendrían que ser procreadas por ellos mismos. Así que, conscientes de la enorme carga que recaía sobre sus hombros para traer de vuelta sus mundos, los chicos, sin dudarlo, aceptarían el desafío.
y al ver la firme determinación de todos ellos, Rei no pudo evitar sentirse intrigado, deseando saber si esa voluntad sería suficiente para crear ese milagro. Es entonces que, tras ese momento cargado de emoción y esperanza, el grupo decidió dar el primer paso, dirigirse al mundo cero, el dominio absoluto de Kurorogi Rei. Habían pasado ya más de 3 meses desde que Kogami y los demás llegaron al mundo cero. Todo avanzaba según lo establecido. La construcción del altar del tiempo ya estaba listo, aunque aún faltaba lo más esencial, la creación de las 13 Mahou Shoujo. Era evidente que, hasta ese momento, ninguno había logrado cumplir con la tarea más importante, dar vida a las nuevas Mahou Shoujo. Conscientes de esto, Kogami y Shinobu tuvieron una conversación profunda al respecto, reflexionando sobre el peso de esa responsabilidad. Sin embargo, serían interrumpidos por Mikano, quien llegó repentinamente al lugar. Kogami dejaría el lugar y regresaría a la cueva donde lo esperaba Sukune, donde una cosa llevaría a la otra, haciendo que finalmente ellos logren consumar el acto reproductivo. Aunque eso no sería lo único importante que pasaría allí, ya que mientras Mikano y Shinobu estaban caminando por el bosque, se percatarían como una grieta gigante aparece repentinamente en el cielo. Pero antes de que ellos pudieran determinar con claridad qué era esa misteriosa grieta, estos serían encontrados y localizados por Kurorogi Rei. Al percatarse de esto, Mikano y Shinobu huyeron rápidamente de allí para avisar a los demás, lo que conllevaría a que todos finalmente escaparan de aquella cueva. Aunque Kurorogi Rei no los dejaría irse tan fácilmente, pues desde las alturas lanzaría un enorme meteorito para acabar con todos ellos. Aunque no contaría que Sukune había despertado su poder de Mahou Shoujo, lo que provocó que Kurorogi Rei cayera en la desesperación y comenzara a atacarlos sin cesar. Realmente no había lugar donde pudieran escapar de él, pero ocurre algo. ¿Recuerdan cuando Mikano y Shinobu observaron aquella grieta? Pues resulta que esa grieta era producto de la debilidad del ritual. Verán, sucede que para que el ritual funcione correctamente, no bastaba solo en reunir a las 13 Mahou Shoujo de una misma generación, sino que también había una condición que había pasado por alto, y es que las niñas debían haber nacido del fruto de un amor verdadero. Sin embargo, Himeji había pasado por alto esa condición, y en su desesperación por completar el ritual, había utilizado a la hija de Sukune, una hija hecha sin amor. Es por ello que Rei, al notar este punto débil, le pidió a su hija Mikano que utilizara su poder contra la grieta, y así poder destruirlo. Y es así como, gracias a su intervención, generó un gran agujero en el espacio y tiempo. Rei entonces le pediría a Sukune que usara su poder para enfrentar a Kurorogi Rei, ya que ella era la única que podía hacerlo con su poder de recrear el universo. Pero Kogami no permitiría que ella fuera sola. Es así como Kogami y Sukune juntos llegarían al lugar donde Kurorogi Rei los esperaba. La batalla final estaba por empezar. Sin embargo, antes de que Sukune pudiera usar su poder contra él, Kogami le pediría que utilice su poder en él para así rehacer el universo, no sin antes desearle que sea feliz. Sukune, con lágrimas en los ojos, utilizaría su poder en Kogami, derrotando así finalmente a Kurorogi Rei. 5 años después, todos los amigos y aliados de Kogami se reunirían frente a su tumba, para así agradecerle por la nueva oportunidad que les había otorgado, un nuevo mundo donde no existieran las Mahou Shoujo. Pero justo antes de despedirse, una última imagen aparece frente a Sukune y Kaede. Esa imagen era la de Kogami Ki sonriendo y agradeciendo a todos por todo lo vivido. Y es así como concluye Mahou Shoujo of the End. Y bien, ¿qué te pareció este manga? Déjamelo saber en los comentarios. Yo por mi parte les agradezco por acompañarme hasta el final de esta historia. No sé si realice otros videos similares a este, pero de una cosa estoy seguro: siempre habrá nuevas historias por contar. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ver este video.